Excelente día y bienvenidos a Argutech. El día de hoy les traigo la reseña de el S24 Ultra. Para mí, el S24 Ultra es el mejor teléfono de Samsung en la actualidad. Lo primero que les quiero hablar es sobre el diseño y la construcción del S24 Ultra, que por fin este año eliminaron la pantalla curva y agregaron un armazón de titanio y marcos de titanio también, igual que el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Aseguran que tiene una resistencia mayor a rayones con el Corning Gorilla Glass Armor. Tiene resistencia al agua y al polvo IP68. El color que tengo yo es el violeta titanio, así es como le llaman. Que aunque es muy parecido en cuestión de diseño al S23 Ultra, el acabado mate de su tapa trasera hace que se mantenga mucho más limpio que los otros modelos anteriores. En mi opinión, la combinación de colores con los marcos de titanio hacen que se vea muy premium. Otra parte también del diseño es el S Pen. La verdad es un accesorio muy curioso que nos permite dibujar, hacer notas, así como comandos aéreos y atajos, que en lo personal creo que es un extra que no todas las personas que tenemos el S24 Ultra o los modelos anteriores vamos a utilizar, pero de igual manera se agradece. Pasamos a la pantalla, que es uno de los aspectos más importantes del dispositivo o de cualquier dispositivo. Es una pantalla dinámica AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz y hasta 2600 nits de brillo, acompañado de, como les mencionaba, el Corning Gorilla Glass Armor, que reduce hasta en un 75% los reflejos de la luz del sol o de cualquier tipo de luz. Aunque yo no lo creía tanto, la verdad sí se nota bastante, se puede apreciar que no tiene tantos reflejos como otros celulares. En conclusión, aunque el S24 Ultra sea un dispositivo bastante grande, siempre he preferido los dispositivos un poco más compactos. La verdad me acostumbré súper rápido a su tamaño, es algo grande pero es muy práctico de llevar. En prácticamente una semana me acostumbré a su tamaño. Ahora vamos con otro de los puntos fuertes de este dispositivo, que son las cámaras. Les voy a estar colocando una muestra de lo que hacen las cámaras. Cuenta con un sensor principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 10 megapíxeles, 50 megapíxeles de zoom óptico de 5x y son óptico de calidad de hasta 10x. Otro sensor óptico de 3x de 10 megapíxeles y la cámara de selfie de 12 megapíxeles. También puedes utilizar Super HDR en las fotografías y graba video hasta en 8K a 30 FPS. Puedes tener también grabaciones Full HD y Ultra HD a 30 y 60 FPS y también la cámara selfie graba a Full HD y Ultra HD a 30 y 60 FPS. También puedes grabar en 8K a 30 FPS en el modo Pro y Ultra HD y Full HD a 120 FPS en el apartado de video profesional que está dentro de la cámara. Grabación doble Ultra HD a 30 FPS. También puedes grabar video con la opción Super Estable, que nos ayuda a estabilizar en las grabaciones cuando hay bastante movimiento. Otra curiosidad muy importante es que también puedes convertir tus videos regulares en maravillas cinematográficas con Instantaneous Slow Mo. Esto lo que hace es generar imágenes por inteligencia artificial entre cuadros para que así se vea en cámara lenta. Todo lo que necesitas es colocar y mantener presionado tu dedo cuando inicies y desees que termine el efecto Slow Mo, incluso en descargas. Pasamos al siguiente apartado, que es el procesador. En este dispositivo contamos con un Snapdragon 8 generación 3 for Galaxy con 12 GB de RAM. Les pondré algunas pruebas que realizamos de rendimiento, pero les adelanto que para un uso tradicional o un uso convencional va bastante sobrado.
También otra cosa muy importante es que en este dispositivo Samsung asegura hasta 7 años de actualizaciones, lo que nos beneficia a todos los usuarios. Y finalizando con lo que más ha hecho énfasis Samsung en toda la línea de Galaxy S24 es la IA o la inteligencia artificial. Aunque la semana pasada ya llegaron actualizaciones de IA para los S23, es una muy buena novedad de lo que tenemos, recordando lo que les comentaba con la generación de imágenes del Instant Slow Mo generadas por IA. Los cuadros de las imágenes también puedes resumir notas, traducir automáticamente llamadas al instante, usar también Circle to Search para buscar por medio de Google Imágenes, y también la edición de fotos para eliminar o mover objetos. Aunque en la práctica tal vez no lo utilicemos lo suficiente, es una muy buena mejora que cada año nos ayude a ser más productivos. En el apartado de la batería contamos con 5000 mAh de batería, lo que en mi opinión es suficiente para poderlo utilizar todo el día con un uso normal o intensivo y llegar con un 20% al final del día. Así es que en mi opinión cumple bastante bien, aunque les adelanto que en mi experiencia con el iPhone 15 Pro Max le dura mucho más la batería. Para finalizar, yo creo que es un gran equipo y sin duda, en mi opinión, está en el top 3 de los mejores celulares del año. Y en mi recomendación, si tienen la oportunidad de comprarlo o de probarlo, háganlo, no se van a arrepentir. Este es el celular que elegí para poder seguir desarrollando contenido para el canal, así que cualquier cosa les seguiré actualizando sobre mis opiniones y experiencia sobre el S24 Ultra de Samsung. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.